Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el repaso de célula, aprendiendo todos esos conceptos con los cuales nos vamos a encontrar en el ICFEX, o más bien recordarlos porque ustedes ya lo han visto. Un tema muy importante que ustedes deben recordar es el ciclo celular. El ciclo celular es muy importante para los seres vivos porque es el mecanismo mediante el cual los seres vivos se reproducen, se perpetúan los seres vivos, ¿cierto? Se reparan las células, se reparan los tejidos, se reemplazan células muertas y es mediante el ciclo celular. El ciclo celular, como ustedes lo pueden ver, es repetitivo, ¿no? Por eso está en un círculo. Y la parte más importante y más demorada del ciclo celular se llama la interfase. La interfase a su vez consta de tres fases, como son la fase G1, la fase S y la fase G2. Luego hay una parte que es la división celular, que puede ser la mitosis o meiosis, y otra más pequeñita que es la citocinesis o división del citoplasma. Listo. En esta gráfica vamos a analizar más esas fases del ciclo celular. Está la fase G1, que es donde se aumenta el tamaño de la célula, ¿cierto? Aumenta el metabolismo, es decir, todas esas reacciones químicas que se llevan a cabo. En el G1 lo que ocurre es que se duplica el tamaño de la célula, aumentan los organelos, las enzimas, ¿cierto? Entonces todo se duplica preparándose para la división celular. Hay una gran actividad metabólica. En cambio, en la fase S, que es la siguiente que vemos aquí, lo que ocurre es una síntesis de material genético. Por eso vemos que aquí, estamos viendo la cantidad de ADN. Vemos que en la etapa S la cantidad de ADN aumenta porque en esta parte, en la síntesis, el material genético se está duplicando, ¿cierto? Está aumentando. En la fase G2 es simplemente donde la célula termina ese proceso, verifica que se haya terminado de duplicar la información, por eso aquí no aumenta la cantidad de ADN, sino se continúa simplemente el crecimiento celular y se terminan de sintetizar esas proteínas necesarias para la división celular. Aquí en la mitosis, ¿cierto? Ya lo que va a ocurrir, o división celular, lo que va a ocurrir es que se va a dividir el material genético. Por eso vemos que aquí de 4C el material baja a 2C, ¿cierto? Porque en la mitosis lo que ocurre es que el material genético se va a repartir en las dos células hijas. Y pues luego ocurrirá la citocinesis, que es donde se divide el citoplasma. Luego vemos que es repetitivo, es un círculo, volveríamos a empezar en la G1, donde se vuelve a duplicar el tamaño, aumentar el número de organelos y demás. Fíjense que si la célula durara hablamos de una célula de un vegetal, por ejemplo, si nos dicen que se demora 1 hora, esa célula tendríamos que decir que en la interfase, que es toda esta primera parte, se demoraría 45 minutos, en la mitosis solo 10 minutos y por acá en la citocinesis apenas 5. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta que el mayor tiempo de las células la pasen en interfase, haciendo toda la preparación del material genético y demás. Listo, entonces finalmente el ciclo celular se divide en interfase G1, S y G2. La división celular incluye que se divida pues en la mitosis y meiosis, que se divide el material genético, y la división del citoplasma, que se llama citocinesis. Listo, chicos. Y bueno, ¿qué es importante entender? Cuando hay mitosis y cuando hay meiosis, ¿cuáles serían las diferencias? Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas. Nuestros cromosomas se presentan en pares, es decir que tenemos 23 pares de cromosomas para un total de 46.
23 que provienen de la madre y 23 que provienen del padre. Nosotros tenemos dos procesos a lo largo de nuestra vida y es esa reproducción celular, esa replicación del ADN, que si se hace por medio de la mitosis, fíjense, aquí están 4 cromosomas, ¿cierto? Si se hace por medio de la mitosis, entonces lo que va a ocurrir es que de una sola célula, por medio de la mitosis, se van a obtener 2 células hijas, diploides. ¿Qué significa diploides? Que tenga los cromosomas en pares, ¿cierto? Que tenga los 46 cromosomas. Entonces, la mitosis se va a dar cuando, por ejemplo, un niño está en crecimiento, cuando nos caemos y nos raspamos y entonces se necesitan reparar células muertas de la piel, entonces ahí va a ocurrir la mitosis. Y de una célula se van a reproducir y se van a obtener 2 células idénticas a la célula madre con la misma cantidad de cromosomas de la célula madre. Pero si hacemos meiosis, que ocurre solamente en otras células que se llaman haploides. Las células haploides son nuestros gametos, es decir, los óvulos en las mujeres, los espermatozoides en los hombres. Entonces, cuando una célula entra en meiosis, hace 2 divisiones consecutivas. Una meiosis 1, donde se obtiene lo mismo que obtuvimos en la meiosis, 2 células, ¿cierto?, como la madre, pero fíjense que estas células ya no son iguales porque en la meiosis hay variabilidad genética, es decir, que las células que se van a obtener ya no son idénticas a la célula madre, sino que son diferentes. Por eso nosotros somos diferentes a nuestros padres, ¿cierto? Porque sus pares genéticos, su genética, todas se van a combinar y se van a variar. Y nosotros nos parecemos a nuestros padres, pero de pronto nos parecemos a los abuelos, etcétera, pero hay una variabilidad genética en la meiosis. Y se obtienen en la meiosis 4 células hijas, 4 células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas, solo 23 cromosomas. De este cuadro es importante que hagamos un glosario aquí aparte en el cuaderno, donde escribamos este mapa, que no se nos vaya a olvidar, donde escribamos que las células diploides son las que tienen toda la información genética, 46 cromosomas, que las células haploides tienen la mitad de los cromosomas, ¿cierto?, de la célula madre, que las células haploides son los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide, son las únicas células germinales, se llaman también, o células haploides, y que las células diploides son las células somáticas, es decir, todas las células de un ser humano, que pueden ser las neuronas, las células musculares, las células epiteliales, todas, menos las células haploides. Entonces, las somáticas son diploides con 46 cromosomas, las haploides son germinales, son gametos, óvulos y espermatozoides y tienen solo la mitad de los cromosomas. ¿Para qué? Porque esto es un ciclo, chicos, para que cuando yo como mamá aporto el óvulo y el hombre aporte el espermatozoide, pues recuerden que cada célula va a tener 23 cromosomas y cuando se unan van a dar lugar a una célula que tenga 46 cromosomas, que es la que se va a empezar a dividir en la fecundación y va a empezar a formar un ser humano. Entonces, ¿en qué momento ocurre meiosis? Solo en el momento de la reproducción, de la fecundación, ahí hay meiosis. O sea que nosotros toda la vida hacemos mitosis, ¿cierto? Pero meiosis solo haremos en el momento en el que seamos madres, padres, etcétera, cuando ocurra esa fecundación, esa reproducción como tal. Entonces, este mapa lo vamos a copiar en el cuaderno y esos conceptos que los expliqué lo vamos a escribir como un glosario debajo de este mapa conceptual. Listo. En síntesis, la división celular, meiosis, donde ocurre solo en los gametos o células sexuales. En cambio, recuerden que la mitosis ocurre en las células somáticas. ¿Qué característica tienen los gametos? Que son células haploides, es decir, que solo tienen 23 cromosomas. En cambio, recuerden que las somáticas son diploides y tienen 46 cromosomas.
¿Cómo se logra obtener estas células? Recuerden que por una replicación del ADN y dos divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. En síntesis, chicos, las diferencias entre el ciclo celular están dadas por la división celular, que puede ser mitosis o meiosis. La mitosis ocurre en todas las células. En cambio, la meiosis ocurre solo en los gametos, células germinales, células haploides, ¿cierto? ¿Qué son los óvulos y los espermatozoides respectivamente? Cuando ocurre la mitosis de una célula obtenemos dos células. En la meiosis, cuando ocurre la meiosis de una célula obtenemos 4 células. El número de cromosomas de las células que obtenemos en la mitosis es diploide, o sea, par, 46 cromosomas. En la meiosis también la célula madre, ¿cierto?, va a tener 46 cromosomas, al igual que en la mitosis. Pero en las células hijas, en la mitosis vamos a tener células diploides. En cambio, las 4 células que se obtienen en la meiosis son haploides, solamente van a tener 23 cromosomas, 4 células y con la mitad de cromosomas de la célula madre. Ejemplos de células que entran a mitosis: la piel, los huesos, las células musculares, etc. ¿Cuáles hacen meiosis? Solamente los óvulos y los espermatozoides, conocidos como células germinales. En cuanto a la reproducción asexual, ¿cierto? La mitosis sirve como para la reproducción asexual en los unicelulares, por ejemplo, ¿cierto? En los seres vivos que se reproducen por bipartición, esporulación, etc. Ahí ocurre la mitosis. En cambio, cuando hay reproducción sexual, ¿cierto? Cuando hay variabilidad genética, entonces ocurre esa producción de gametos, solamente en la reproducción de tipo sexual. Recuerden que en la mitosis las células que se obtienen son idénticas a la célula madre. En cambio, en la meiosis las células son genéticamente diferentes, todas. Hay una variabilidad genética. En la meiosis, reproducción asexual, reproducción sexual. Este cuadrito también lo vamos a copiar en nuestro cuaderno como resumen. Entonces fíjense que vamos a copiar solo 2 cuadros y además vamos a resolver las preguntas ICFES que les voy a enviar por el grupo. Deben enviarlas hoy a más tardar a las 12:15, chicos. Espero que este repaso les haya servido. Cualquier pregunta, estoy presta para que la hagan por el grupo. Gracias.